Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Qué encuentro tan potente, tan fuerte, tan significativo, este Congreso Nacional de Delegadas y Delegados Esteban Echeverría 2024. Qué motivados nos quedamos después de la palabra, la gestualidad, la puesta en horizonte desde un presente de nuestra compañera secretaria general, Marina Jauregui. Creo que todos debemos haber sentido algo así, como que estamos hoy aquí, pero venimos de una historia y vamos hacia un futuro, y que este colectivo es el sujeto histórico de esa construcción. ¿Qué necesidad tenemos de estar juntas y juntos, de abrazarnos, de compartir, de expresar en un día, en un lugar, con una dirección, esta pertenencia a un proyecto colectivo, el SADOP? Sí, compañeras y compañeros, en medio de la crueldad, el odio, la provocación, las notas epocales de las que nos habló nuestra compañera, nosotros, en un hecho contracultural, somos la rebeldía de la cultura del encuentro y la construcción solidaria. Así es, compañeras y compañeras. Vamos a desarrollar a continuación el primer panel del Congreso, que se titula Aportes para un debate situado. El objetivo del panel, en el marco del Congreso, y de algún modo por eso es el primer panel, es leer en contexto, es leer el momento, es apropiarnos de pautas o elementos para la batalla cultural, tal como recién nos manifestaba nuestra secretaria general. Se trata de ir amasando elementos de lectura de un pensar situado. Y en este marco, la primera pregunta que nos interpela es: ¿qué significa pensar situado para un dirigente sindical? Para un dirigente sindical docente de escuelas privadas. En el marco de la consigna de nuestra organización y de esta gestión, somos SADOP en la escuela y la escuela en SADOP. Pensar situado es una categoría propia del pensamiento latinoamericano. Lo analizarán seguramente nuestros panelistas. Es una expresión que habita como luz en esta etapa del SADOP, que asume nuestra secretaria general en su narrativa propia y política, que atraviesa nuestro ser y quehacer. Hoy, como sindicalistas docentes, en este Foro Nacional de Discusión Política, nos cuestionamos qué significa para nosotros en la praxis político-sindical el pensar situado, inmersos en una sociedad líquida, interpelados día a día por un espacio escolar conmovido por procesos inéditos. Creo que los dirigentes sindicales somos militantes y la militancia es un proceso continuo que no tiene punto de llegada, sino recreación permanente de contextos, de trayectos y de proyectos. Pensar situado es comprender este dinamismo como esencial a nuestras vidas y a nuestras prácticas político, pedagógicas y sindicales. Las y los invito a participar con atención de este panel, a debatir, a crecer, en fin, a seguir construyendo este SADOP
en clave de actor protagónico del movimiento de los trabajadores argentinos, de la educación argentina, en fin, de la patria inserta en la patria grande. Vamos a presentar en primer lugar al compañero Pablo Rojas. Pablo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en Administración Pública, Georgetown, Estados Unidos, Comunicación Política en la Universidad de São Paulo, Brasil, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salvador, Argentina, especialista en Comunicación Política, Liderazgo Político y Campañas Electorales, consultor político para elecciones nacionales, ejecutivas y legislativas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, y consultor en elecciones. Hola. Hola, hola. Consultor en elecciones estaduales y locales en distintos países. Desde 2001 dirige la consultora política Ethos Inteligencia Aplicada y ha trabajado como consultor para organizaciones gubernamentales y sindicales. En el marco del Congreso Nacional de Delegados y Delegadas, en el marco del panel Aportes para un debate situado, escuchamos al compañero licenciado Pablo Rojas. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Quiero hacer agradecimientos poco formales, porque la intención de la charla va a ser sobre comunicación y en este caso la formalidad sobra. Quiero agradecer a SADOP por la oportunidad de sentir el honor de sentarme en esta mesa con quienes me acompañan. Quiero también agradecerle al SADOP la oportunidad difícil en este tiempo, pero en este caso real, de ser plural, de ser nosotros y nosotras, ¿sí? Así que gracias también por eso a ustedes. Agradecerles a SADOP también la oportunidad de reencontrarnos con amigos, compañeros y compañeras. Y por último, también quiero agradecerle a SADOP, y en este caso en especial a Marina Jauregui Berry, porque calculo que lo deben haber sentido, ese aire fresco político que se viene en la Argentina. Que ojo, siendo el SADOP, siendo nosotras y nosotros, ustedes que están ahí y también los que quedaron en territorio, puede ser un vendaval de buenas noticias para la Argentina. Y apuesto por eso. Dicho esto, vamos a ver el tema que imagino deben tener ya en pantalla. La presentación se llama Comunicación mata razón, ¿sí? Y es algo que no necesariamente es cierto, pero que puede serlo. Y vamos a ver algunas cuestiones. Lo interesante que yo les quiero poner acá es reflexionar un momento de algunas cosas que tienen que ver, como dijo Marina, con la época, ¿sí? Y es reflexionar sobre algo que particularmente puede que no nos demos cuenta que están ocurriendo y nosotros somos como peces en el agua. Los peces seguramente, nunca he hablado con uno, pero los peces seguramente no se preguntan sobre el agua que los rodea. Nosotros vivimos en un ecosistema sociocultural, político y económico que se llama atencionalismo. Estamos nosotros ofreciendo la moneda principal que maneja el mundo hoy, que es básicamente la atención, o si prefieren, la atención cognitiva. Siempre pienso en ustedes, cuando están ejerciendo la docencia, lo que eso significa en el aula. Aquí ahora, donde estoy yo sentado, estoy compitiendo con los celulares, con sus celulares, con quien tienen al lado, con el mate que le ofrecen, etcétera, para tratar de que lo que yo les diga les llegue, ¿sí?, con mucha más fuerza que lo que pasa o que los atrae en ese teléfono. Este atencionalismo es tan importante para que ustedes se den cuenta que hoy las compañías globales más importantes del mundo valen más por el capital intangible, aquello que no se toca. En 1945, JP Morgan, ¿sí?, una corporación bancaria importante que conocen seguramente, decía que
las compañías valían un 85% por lo concreto y un 15% por lo intangible. En el año 2024, las compañías más valoradas en el mundo tienen un 95% de lo intangible, ¿sí? Por eso, ustedes, su atención es tan importante para esta economía. Vamos a ver cómo hacer para no regalarla, pero también cómo aprovecharla. Lo que les quiero proponer es, jugando por supuesto, pero para hacer comprensible la cuestión, es esta idea de una cadena de alimentación. Fíjense que en este caso yo puse información y entretenimiento. Cambien información por lo que ustedes quieran, por política, por cultura, por literatura, por sueños, por lo que sea, ¿sí? Eso está o estuvo siendo devorado por el entretenimiento. Nosotros somos las generaciones que sufrimos el cambio de los noticieros, por decirles un ejemplo muy concreto. Antes, el periodista que estaba a cargo de un noticiero relataba las noticias. Después pasó a comentarlas. Después pasaron a los paneles. ¿Por qué? Para hacerlo entretenido. Eso ocurrió ayer jueves, en nuestras vidas. ¿Qué ocurrió? Con la aparición de la tecnología a partir del año 2015, ¿sí? Los algoritmos empezaron a cuadrar en nuestras vidas sin que nos diéramos cuenta. Y ustedes saben que lo que ocurre es que los algoritmos, el machine learning, ¿sí? Las máquinas hoy, con inteligencia artificial, son capaces de ofrecernos el contenido que queremos. Es decir, básicamente pretenden darnos lo que nos gusta, porque si no nos gusta, nos vamos a otro lado y es muy fácil. Entonces, lo que tenemos ahora, ¿sí? Es que las plataformas en general, las redes sociales, los medios, que están extremadamente presentes en nuestras vidas, han comido el entretenimiento por la distracción. Distracción es básicamente enfócate en lo que yo te ofrezco y no en otra cosa. La distracción es bastante distinta a lo que es entretenimiento, porque básicamente la distracción hace que ustedes fijen la atención en lo que me gusta y en lo que me disgusta. Por eso las redes les van a ofrecer mucho de lo que les gusta, ¿sí? También un poquito de lo que les disgusta, solamente ¿para qué? Para que trabajen en sus emociones. Eso va a hacer, entre otras cosas, que la información que ustedes siempre reciban es parcial, ¿sí? Básicamente es la idea de envolvernos en una burbuja y, entre otras cosas, evitar que suceda esto, que nos encontremos para discutir cosas concretas, ¿sí? Básicamente, en mi casa, en mi teléfono o donde fuera, yo recibo la información que quiero y el mundo es tal y como a mí me gusta, ¿sí? Hay un cambio significativo a partir del año 2022, después de la pandemia, ¿sí? Donde, como ustedes saben, la ciencia humana lo que hace es entender todo procedimiento, cualquiera sea, biológico, físico, matemático. ¿Para qué? Para modificarlo, para alterarlo. Y una de las cosas que ocurrió en este tiempo es básicamente que las grandes compañías dijeron, si yo puedo provocar emociones, me gustaría saber cómo es el proceso con el que se provocan emociones y tratar de manipularlo. Por lo tanto, lo que van a hacer las compañías es apuntar específicamente a que nuestro cerebro genere o sobregenere esta sustancia que es un neurotransmisor que se llama la dopamina. No voy a hablar demasiado de la cuestión, sobre todo porque seguramente siempre hay alguien que estudió algo de medicina y me capta las mentiras rápidamente. Pero la dopamina, básicamente, entre otras cosas, es un receptor, ¿sí? Propio del placer sin esfuerzo, ¿sí? La dopamina es la sustancia que hace que nuestro cerebro se sienta placentero rápidamente y sin demasiado esfuerzo. Cuando comen un buen asado, o los vegetarianos cuando comen el plato que les gusta, ¿sí? Básicamente su cerebro genera dopamina. Es la recompensa, por lo tanto quiero más de eso. ¿Qué ocurre? A la información se la devoró el entretenimiento. Al entretenimiento se lo come la distracción y las grandes compañías en el mundo hoy de las plataformas están apostando a que todos nosotros nos volvamos adictos a la dopamina. Por supuesto, a esto estamos expuestos de manera distinta. Nosotros conocemos ese proceso.
Si le preguntan a sus hijos de 6, 7, 8, 9 años, ¿sí?, lo que van a ver es al tiburón. No van a poder ver, ¿sí?, a la mojarra. Van a ver a la cadena más grande. Es decir, ellos sí están extremadamente en peligro de ser adictos a la dopamina. No nos libera porque podemos ser conscientes. Esto tiene efecto real muy fuerte. Como dijo Marina, el sentido común es donde se da la batalla. Si nosotros buscamos rápidamente el placer, básicamente lo que hacemos es prácticamente evitar el conflicto, por lo tanto no discutir, por lo tanto no generar síntesis de ninguna información. Si nosotros debatimos, podemos mejorar nuestras ideas. ¿Qué ocurre? Esto, entre otras cosas, afecta los sueños, la calidad de los sueños. Fíjense, por ejemplo, en el caso, solamente puse algunos ejemplos, ¿no? Algunos de ustedes en el aula ya deben haber sufrido el primero. Antes, cuando hablamos de deportes, la idea era practicarlo, era jugarlo, ¿sí? Después pasó a mirarse. Podemos mirar. Hoy hablábamos con el compañero Daniel Di Bartolo de cómo los chicos hoy saben no solamente el nombre de los equipos de fútbol ni de los jugadores que parecen desconocidos, sino también saben la cadena de botines que utilizaban. Pero eso está pasando de moda. Lo que se puso de moda es apostar. ¿Por qué apostar? ¿Qué genera en el cerebro? Sí, dopamina. Fracasando o teniendo éxito genera dopamina, nos hace adictos. Todo eso fue pasando, todo eso está pasando. Les voy a mostrar un caso testigo de lo que esto implica en la política concretamente. No lo voy a leer todo porque se me van a pasar los 20 minutos, pero sí les pido a ustedes que vayan por lo menos revisándolo para que lo entiendan. Como les decía, las redes sociales nos tienen atrapados, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque valen en tanto y en cuanto le prestemos atención. Si nosotros le prestamos atención por placer o por displacer, leo al contrario porque me enojo y eso me atrapa, no le importa. Solamente ellos quieren que estemos ahí. Y son herramientas que las podemos utilizar, ¿sí? No estoy siendo solo pesimista en ese sentido. El 11 de septiembre de este año, el 2024, ustedes se acuerdan, la Cámara de Diputados trataba, ¿sí?, el veto del presidente respecto de la ley jubilatoria, ¿sí? No sé si lo recuerdan, hubo un caso unos más o menos 6 minutos antes de que se votara, a las 16:31, la policía comienza un proceso de represión, ¿sí?, y lanza gases. En ese proceso de represión, ¿sí?, una nena es afectada y empiezan a circular en las redes, ¿sí?, la imagen, el video de esta nena llorando y afectada y a la gente gritando a la policía que pare, ¿sí?, que pare de reprimir, que hay nenas. Lo que va a ocurrir, y les pido por favor que sigan la métrica de los minutos, es que inmediatamente, ¿sí?, apenas unos minutos después, empieza una reacción en las redes sociales, ¿sí?, del lado oscuro de la política. Y van a ver, ¿sí?, cárcel a los padres que llevan a las marchas a los hijos, ¿sí? Van a ver minutos después cómo van a llevar a una criatura a una marcha. Como si las marchas fueran la preparación de una batalla, ¿sí?, cuando en realidad lo que estamos haciendo es expresarnos. Cárcel, ¿sí? Así es la seguidilla de estos mensajes en la red X, ¿sí? A las 18:20 Amnistía Internacional comprueba y repudia el caso, pero fíjense que a las 18:20, casi a la misma hora, casi inmediatamente, un poquito después, ¿sí?, la ministra de Seguridad establece que la responsabilidad de llevar y lo que ocurra es de los padres, etc. Obviamente el presidente va a retuitar. Después, 2 medios de comunicación masivos, TN y La Nación Más, van a disponer de un video, ¿sí?, y lo van a difundir sin hacer ningún chequeo, ¿sí?, de una ocasión vieja, donde se veía a una mujer tirando gas pimienta, ¿sí?, a la gente. A eso le va a seguir la idea de que, bueno, se cayó la mentira, en realidad son gente del polo obrero que estaba peleándose con el kirchnerismo, con el peronismo, con quien fuera, ¿sí? Y lo que va a terminar ocurriendo, ¿sí?, es que empieza a haber conclusiones. Lo que ocurrió fue que una nena fue afectada por gases en una represión policial.
Esos son los hechos. Lo que pasa a ser real no es eso, sino la discusión de la responsabilidad de los padres si llevan o no a una hija. Y después de eso, usar a los hijos como escudo. Y después de eso, la idea de que es todo mentira. En realidad lo que pasó no es que la policía hizo mal su trabajo, sino que entre ellos se pelearon, ¿sí? Y fueron ellos los que provocaron que pobre nena termine llorando. Fíjense, en el prime time de la televisión argentina, ¿sí? La secretaria de Seguridad, ¿sí? Dice que las imágenes se analizaron y no estaba la presencia de policía en este momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron estas personas que estaban próximas a ella. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros sabemos la verdad, o por lo menos tenemos, ¿sí? La capacidad de analizar el hecho. El problema es que en el mundo de la inteligencia artificial, el peso de las opiniones no es lo mismo. Un algoritmo va a valorar desde un punto de vista histórico el hecho político del Estado. Y el Estado, ¿qué dijo? El Estado dijo que no fue la policía la que reprimió a esa nena. Dentro de unos años, cuando alguno de nuestros hijos, nietos o quien fuera, le pregunte a ChatGPT qué pasó el 11 de septiembre de 2024, ¿sí? Lo que va a decir, probablemente, es que una niña fue afectada por gas pimienta arrojado por partidarios políticos opositores a la marcha que estaba desarrollándose. No fue la policía. Y acá va la parte importante, porque ustedes seguramente preguntarán qué tiene que ver esto con lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y en esta es la parte donde yo me convierto en consultor. Y les digo a ustedes qué implica como organización esta idea, ¿sí? Podríamos ser pesimistas y decir, bueno, así como están las cosas, nos vamos al demonio, vamos a ser adictos a la dopamina, vamos a ser zombies. De hecho, hay autores norteamericanos que dicen, estamos ante el experimento social más grande de la historia, y dicen que se está construyendo la Matrix para aquellos los que vieron la película. Pero lo que tenemos que entender nosotros, en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo como docente, ¿sí? Es que hay una nueva lógica de comunicación estratégica. Nosotros que tenemos que enseñarle a los chicos, no solamente contenido, sino sobre todo a preguntar, tenemos que enseñarles a cuestionar. Porque la mentira, ¿sí? Y la verdad ya no existen. No es blanco y negro, ¿sí? Básicamente lo que tenemos enfrente son datos posiblemente difíciles de corroborar. Las cuestiones es, la argumentación es menos importante que el enganche, ¿sí? ¿Por qué se creen que putear vale la pena en redes sociales? ¿Por qué funciona la agresión? Porque llama la atención, para bien o para mal. No nos enganchemos en esa, no nos enganchemos. No seamos eso, porque además obviamente se escala hacia un nivel de agresión más fuerte. Tenemos que pensar en acción comunicativa organizada. Tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nosotros queremos comunicar, ¿sí? No lo hagamos aislados. Cometemos muchos errores. Si nosotros nos organizamos, ¿sí? No es que no vamos a cometer los errores. Los errores son mucho más subsanables. Importante en este tiempo, ya no se convence a nadie, se enuncia. La forma de estar cerca es la forma de alguna manera, de construir colectivos. Ya no se trata de evangelizar. Y lo último, de todas estas razones, que obviamente les voy a dejar para que después hablen entre ustedes, evitemos hablar entre nosotros y solo para nosotros. Nosotros tenemos que comunicar al mundo. El mundo está pendiente de que haya otras comunicaciones. En este combate por la atención que va a llevar a la disputa por el sentido común, nosotros tenemos cosas interesantes para decir. ¿Cómo lo tenemos que decir? Ser creativos, pero sobre todo, ¿sí? Respetar mucho las identidades, hablar desde nuestro propio territorio. Por último, en 20 minutos he tratado de hacer un esfuerzo enorme en resumir algo. Espero que por lo menos le haya llamado la atención, le haya generado un poquito de dopamina, y les recomiendo estos 4 libros que son fáciles de leer, no son técnicos, ¿sí? Seguramente les puede llegar a facilitar mucho la comprensión que yo he intentado explicarles, no sé si de la mejor manera. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Interesante. Creo que estamos todos atentos y bueno, con expectativa, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien, bien. ¿Cómo no estar bien? Bueno, a continuación vamos a escuchar a nuestra querida compañera María Casalla. María es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en temáticas relacionadas con la filosofía latinoamericana desde la perspectiva de la liberación y la decolonialidad. Es docente titular en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como asesora en la Secretaría de Relaciones Internacionales del SADOP y en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. María, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Me sumo a un agradecimiento muy emocionado a todos mis compañeros y compañeras de SADOP, bueno, personificados en la conductora, en Marina, por la posibilidad de poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones más o menos sistemáticas, más o menos molestas, porque a los filósofos nos gusta generar molestias, provocar pensamientos y emociones. Así que, bueno, muy agradecida a todos los compañeros de SADOP, también por ser parte de este proyecto colectivo que me genera una enorme alegría poder ser parte de eso. Bueno, cuando pensamos un poco la idea de este panel, pensábamos en poder poner en situación más o menos sistemática, ¿no? Poder caracterizar lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando, bueno, requiere de una complejidad, implica una complejidad y tensiones que no están exentas en la historia de la humanidad. Está hecha de esas tensiones, la historia avanza en marchas y contramarchas, pero lo que está sucediendo en este momento particular del mundo es un quiebre civilizatorio que, si realmente no empezamos a entender qué lo caracteriza, poco vamos a poder cambiarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que les quiero decir es que necesitamos comprender aún aquello y más que nunca lo que no podemos compartir. Aquello que no podemos compartir igual lo tenemos que entender. Tenemos que hacer el esfuerzo intelectual y militante de poder generar categorías, ¿sí?, de lo que está pasando en el mundo para poder transformarlo. Y más desde el lugar militante que nosotros tenemos, que es un lugar de mucha responsabilidad y de incidencia, ¿no? Es un lugar que excede meramente, digamos, la pedagogía, las ideas, sino que tiene un lugar de transformación. Y para eso digo que tenemos que pensar qué es poner en situación, ¿no? Bueno, pensar situado es ni más ni menos que hacernos cargo de nuestro espacio, de nuestra memoria histórica, de nuestro presente. Entendiendo que el presente nunca es una especie de construcción lineal con un punto de salida, una llegada y en el medio no pasó nada, ¿sí? Esa es la concepción de historia de progreso liberal, ¿sí?, que nos están vendiendo con tanta vigencia estos gobiernos. Las nuevas derechas piensan que la historia avanza sin marchas y contramarchas, sin sufrimientos. Pensar situado es hacernos cargo de nuestro presente, hacernos cargo del proyecto de país y dejar de pensar en términos de universales, ¿sí? Los universales, ¿qué son? Estos modelos paradigmáticos que nos quieren hacer que nos imitemos, ¿sí?, carentes de una situacionalidad concreta. Y lo que nos da la situación es nuestra memoria histórica. Y esa memoria histórica tiene una raigambre que está siempre situada, que es local, que se enriquece de nuestras particularidades y desde allí dialoga con lo otro. Esto es no renunciar a los universales, ¿sí?, no renunciar a un pensamiento que quiere ir más allá de sí mismo.
pero siempre eso se hace en respeto de un particular, en respeto de lo que soy. Y acá me gusta traer a Kusch, que es como un pensador que acá en SADOP queremos mucho, un filósofo argentino, que dice que en realidad lo que nos pasa profundamente y a un nivel más bien existencial, ontológico profundo, es que tenemos un profundo miedo de asumir lo que somos. Porque asumir lo que somos, y más en América Latina, hacernos cargo de ese destino latinoamericano, implica asumir que en el fondo no estamos acabados, que la identidad nunca se construye de una manera totalitaria, totalizante, sino que se va construyendo en un devenir que siempre es circunstancial, que siempre es particular, ¿no? Tenemos miedo de asumir nuestra realidad porque tenemos miedo a pensar que ese mito de buenos ciudadanos, ese mito de la gente de bien, se nos va a caer, porque asumir nuestra autenticidad también implica asumir que somos negros, que somos cabecitas, que somos indios, que somos pacha, ¿no? Kusch dice que ese es el profundo miedo, ¿sí?, que anida para asumir la autenticidad de lo americano. Y ese miedo, bueno, en ese miedo me parece que está la clave, ¿sí?, para empezar a buscar alguno de los horizontes que nos permitan reconstruir la esperanza. Esto que hablaba hoy Marina, ¿no? La gran tarea es cómo nos vamos a volver a organizar a partir de una esperanza renovada, a partir de un proyecto político que convoque y que vuelva a enamorarnos, ¿sí? No podemos regalarle a la derecha nuestras pasiones, no podemos permitir que esta época sea la época de las pasiones tristes, ¿sí? La política tiene que generar pasión, tiene que volver a enamorar y necesitamos volver a recuperar un proyecto de país, un proyecto nacional que nos convoque desde la profunda emocionalidad de nuestro hacer político. Entonces, otra más. Yo quería también puntualizar, ya en una feliz sincronía, Marina mencionó algunas de ellas, yo quiero mencionar algunas notas de esta época para poder entender y hacer el esfuerzo de la comprensión de lo que nos está pasando. Creo que tenemos por lo menos estas 4 o 5, espero poder tener tiempo de desarrollarlas todas. Una es la del quiebre civilizatorio que supuso la pandemia, la crisis en el horizonte predictivo de nuestros pueblos, en realidad de nuestros pueblos del mundo, la banalización de la política, el neoliberalismo resentido y la liminalidad de la democracia. Estas notas características creo que son constantes, nos determinan, podemos hablar de una constancia, una variable que se mantienen y que permiten explicar por qué estamos como estamos y por qué terminamos donde terminamos. Me parece que ahí vale bien la pena detenerse. Bueno, y esta cita bueno, este gran luchador, ¿no? Gramsci fue un sindicalista. Gramsci terminó preso por pelear contra el fascismo. ¿Y qué dice Gramsci? Seguramente esta cita la leyeron mucho, la conocen. Dice que cuando el viejo mundo se muere, el nuevo orden tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Bueno, tengo la certeza de que los monstruos ya están entre nosotros y que para poder hacerles frente vamos a tener que conocerlos, ¿no? Bueno, entonces voy primero con esto de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, la pandemia fue un gran y un enorme catalizador de la derecha que pudo aprovechar el malestar, ¿sí?, de todo lo que produjo la pandemia en nosotros. En principio, la pandemia redefinió algunas de las ideas que eran antes rectoras, digamos, de nuestra situacionalidad histórica. Por ejemplo, la idea de lo público, ¿sí?, pensándola que lo público es ahora lo que restringe mi libertad, ¿sí? La idea del trabajo, ¿no?, la sobreexplotación, la carga mental, el malestar que produjo trabajar desde nuestros hogares, ¿no?, redefinió una nueva forma de pensar y de concebir el trabajo. Pero sobre todo vino a consolidar este discurso de la antipolítica, ¿no?, que se empezó a consolidar como un relato altamente eficaz
¿sí? Y a crear un imaginario en la ciudadanía donde la política era lo malo, lo feo, lo que estaba del lado de la casta, de una especie de todo da igual, ¿no? Y ese discurso antipolítica se empezó a generar y a gestar con la pandemia, y la pandemia, la derecha supo canalizar ese malestar de muchos ciudadanos que no se habían sentido contenidos y que de alguna manera, vaya a saber por qué, bueno, sí sabemos por qué, se vieron contenidos por el discurso de una banalización de la política y de un discurso de la antipolítica. La segunda nota que nos caracteriza es algo de lo que también habla el expresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Él dice que cuando una sociedad pierde la capacidad de poder imaginar lo que va a venir, bueno, estamos en graves problemas. Y eso él lo define como la crisis del horizonte predictivo de una sociedad. ¿Qué es el horizonte predictivo de una sociedad? La posibilidad de poder planificar mi proyecto existencial más o menos a largo plazo o a corto plazo. Bueno, eso está en crisis. No está en crisis solo en la Argentina, sino que es una crisis mundial. El horizonte predictivo me dice si yo me puedo ir de nuevo de vacaciones, si voy a poder ahorrar, si voy a poder cambiar el auto, si voy a poder mandar a mis hijos a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entró en crisis porque los proyectos progresistas, los proyectos de corte nacional y populares, pudieron generar una enorme agenda de transformación y cambio, pero la estabilidad económica empezó a decaer, ¿no? O esa estabilidad económica no empezó a ser acompañada por la famosa batalla cultural. O sea, la batalla cultural y la batalla política están de la mano, ¿sí? Si no controlamos la batalla política, tampoco vamos a controlar la batalla cultural. Y quien monopoliza el ejercicio del horizonte predictivo, quien controla el horizonte predictivo de una sociedad, es quien va a poder, de alguna manera, tener un proyecto político más bien estable. La tercera nota es la de la banalización de la política, ¿no? Esto de haber convertido a la política en el lugar de la fealdad, ¿no? Haberla despojado de todos sus significantes más profundos, ese significante de herramienta de transformación de la realidad, y haberlo convertido en una especie de lugar donde, digamos, todo da lo mismo. Y en su lugar, ¿qué emergió? Bueno, emergieron discursos de corte protofascistas, ¿sí? Con una enorme idea disociada de la realidad, que no tienen argumentación, pero que sin embargo generan una inmensa agenda de la que todos hablamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el monopolio del sentido común, porque tienen la hegemonía de los medios de comunicación, los manejan las redes de una manera brillante y desde ahí amplifican sus voces. Entonces, cuando la política se retira, lo que emergen son discursos de derecha con un enorme poder de disciplinamiento social, disciplinamiento sobre nuestros cuerpos y disciplinamiento sobre nuestras mentes, porque lo que generan es un enorme desquicio, ¿sí? Esto del desquicio es una estrategia absolutamente producida por la derecha. La agenda del desquicio cotidiano, que ¿qué hace? Que hablemos de 20 temas a la vez y en ninguno profundicemos, todos nos dejan en un estado de perplejidad porque todos son como rozan el absurdo, la distopía, la ficcionalidad. Y eso genera una parálisis cognitiva que viene acompañada, por supuesto, de una parálisis de acción. Entonces, en la agenda de la derecha esto está muy presente y obviamente absolutamente consolidado. Eso explica parte, digamos, de la eficacia de ese discurso con el que mucha gente se siente identificada. Bueno, la tercera es este surgimiento de un neoliberalismo que ya está consolidado como el así del mundo, el así global de las cosas. Es el sistema mundo que nos gobierna, es el capitalismo, pero como dispositivo de poder tenemos consolidado el neoliberalismo que yo denomino resentido. Es un neoliberalismo muy diferente al de los años 80 y 90, ¿no? En la primera oleada neoliberal se consolida la idea del Estado mínimo y la privatización de lo común. En los años 90
el consenso de Washington, va a instalar la idea de que no hay modelo alternativo para gestionar lo social y que lo público siempre va a ser peor que lo privado. Nos convencieron a todos que había que privatizar la vida y instalaron el fin de los grandes relatos que habían estructurado la modernidad, por lo menos. Esta tercera oleada neoliberal se caracteriza por ser un neoliberalismo cruel. Es el neoliberalismo de cárcel o bala, es el neoliberalismo de Bukele, el modelo de Bukele, ¿no? Que genera estados de excepción. Y esto es peligrosísimo para la democracia y es peligrosísimo para la política, porque si hay algo que tenemos que es como modelo de convivencia, que en la Argentina nos ha costado 40 años de historia y de luchas y de sufrimientos construir, son nuestras democracias, ¿no? Entonces, los neoliberalismos de corte cruel que disciplinan, ¿no?, a los ciudadanos y nos convencen de que había que pagar la fiesta que tantos años habíamos tenido, que tener derechos es un privilegio, que en realidad tener derechos es algo que está mal, por eso van a la justicia social y atacar el corazón de la justicia social. Nos convencen de que hay una porción de ciudadanos que nos vienen a perjudicar y a quitar las pocas cosas que tenemos, que son los negros, por supuesto, los sindicalistas, etcétera, etcétera. Bueno, ese neoliberalismo cruel genera esta idea de hacer el sacrificio, ¿no?, para pagar la fiesta que tantos años disfrutamos. Es un neoliberalismo que se alimenta también del resentimiento de una porción enorme de ciudadanos que no se sintieron identificados o contenidos con los proyectos de corte nacionales y populares, proyectos progresistas, etc. Bueno, esto implica el quiebre de la democracia, la disolución de un lazo social y el quiebre de la confianza y de la representación política que hay un antropólogo social que se llama Alejandro Grimson que habla de la liminalidad democrática. La liminalidad, bueno, es estar al límite, ¿no?, en ese borde difuso donde nos quieren hacer convencer que la democracia ya no es un sistema de convivencia y avanzamos hacia modelos autoritarios de control social que, bueno, ya sabemos el peligro que entrañan. Entonces, la democracia la tenemos que defender porque es el lugar donde se hace presente la diferencia, la pluralidad, el diálogo político con mi adversario, que no es nunca mi enemigo, sino que es alguien con el que tengo que dialogar para construir consensos políticos y gestionar lo público. Bueno, y con el poco tiempo que ya me debe quedar, que es poco, quiero hablar un poquito del entorno digital, ¿no? Porque, digo, en estos grandes horizontes de comprensión de la época, que son más o menos constantes, están enmarcados en algún lugar. Y el lugar es, y hablando de situacionalidad, el entorno digital es decisivo para la construcción de nuevas subjetividades políticas. El entorno digital, hoy por hoy, nos dice que nuestra experiencia está desterritorializada. ¿Qué quiere decir que nuestra experiencia está desterritorializada? Bueno, que ya no está encarnada, ¿sí?, en un espacio material, ¿sí?, y simbólico, o el espacio material y simbólico que estábamos acostumbrados, ¿no? Eso genera enormes cambios en nuestras mentes, ¿sí?, y en nuestras subjetividades, ¿no? Un filósofo francés que estudia mucho esto, y su último librito se lo recomiendo, se llama La vida espectral, habla de que estamos en la época del individuo tirano, ¿no? Ese individuo que le da órdenes a una máquina, ¿sí?, delegando funciones que habían sido patrimonio exclusivo y que nos definían a nuestra humanidad. Por ejemplo, el uso del chat GPT, de Meta, de todas las inteligencias generativas, como la inteligencia artificial, lo que hacen es utilizar, ¿no?, herramientas que habían sido propias de lo humano, nuestra capacidad de habla, nuestra capacidad de escucha, de generar lenguaje. Y el lenguaje genera efectos performativos sobre el mundo que de alguna manera estamos delegando en ese entorno digital y en un algoritmo que tenemos que empezar a colonizar nosotros. Digo, tenemos que tener una responsabilidad ético y política sobre
el discurso tecnocientífico, ¿sí?, sobre esta utopía de un mejoramiento acrítico de la humanidad, donde lo que se está perdiendo es esta regulación humana, ¿sí?, de la técnica, a la que por supuesto no nos podemos oponer, pero que sí tenemos que ser muy críticos y al discurso homogeneizante, ¿sí?, aplastante de la singularidad, de la diferencia, del hecho humano, del existir por sobre el funcionar, ¿no? Tenemos que nosotros reponer, ¿sí?, esta dimensión humana y esta dimensión ética sobre el uso que estamos haciendo de las redes, de la comunicación y del entorno digital. Bueno, y respecto a, un poco para cerrar, a lo que hace a las nuevas subjetividades políticas, no podemos pensarnos o no podemos pensar cuál va a ser nuestro lugar en el mundo, ¿sí?, como militantes, sin pensar que, bueno, estamos redefinidos por este discurso tecnocientífico, estamos atravesados por esta narrativa antipolítica y por el declive, ¿no?, de esas grandes tensiones que movilizaban el cambio social, ¿no? ¿Cuál es el lugar que hoy tiene en la contradicción en nuestro mundo el capital trabajo, proyectos de liberación versus proyectos de dominación del capital? Digamos, todos estos grandes antagonismos que movilizaban el cambio social están en declive, están en crisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Desde qué lugar vamos a anclar nuestra esperanza para poder volver y hacernos cargo de nuestro presente de una manera renovada, vital, ¿sí?, volver a una vitalización, ¿sí?, social, ¿no?, volver a organizar las pasiones para que esas pasiones estén proyectadas en un horizonte común donde nosotros sabemos que es el de la justicia social, que es nuestro valor irrenunciable, el horizonte donde tenemos que mirarnos, de donde tenemos que afianzar nuestra esperanza y desde donde se alimenta y se seguirá alimentando nuestra memoria histórica. Así que bueno, hasta acá un poco lo que quería compartir. Muchas gracias María, por ayudarnos a comprender lo que nos pasa, lo que nos va pasando y por aportarnos elementos para el pensar situado, el debate situado, como dice nuestro panel. Gracias. Bueno, bien, estamos como ya promediando más de la mitad del panel, vamos hacia el cierre, que con esto también vamos a cerrar esta mañana. Queremos entonces presentar a nuestro compañero, también amigo, Homero Bibiloni. Homero es abogado, docente titulado por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo Ambiental por la Universidad de La Plata y el País Vasco, coordinador de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, docente en grado y posgrado en materias de su especialidad, integrante de la Mesa de Licenciaturas Ambientales de las universidades públicas de nuestro país, ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y presidente de ACUMAR 2008-2010, capacitador nacional y provincial en Ley Yolanda, corresponsable del VI Congreso Internacional de Educación Ambiental, es autor de textos y ha dictado innumerables conferencias en Argentina, Sudamérica y Europa. Con ustedes el compañero Homero para su intervención. Buenas tardes a todos y todas los compañeros y compañeras delegadas y delegados de SADOP. Es un gusto volver a interactuar con ustedes a través de distintas intervenciones en el tiempo y con muchos amigos históricos del SADOP, de La Plata y de lo que fue la conducción nacional. Yo le agregaría
siempre los antecedentes son muy relativos, porque lo único importante es lo que uno pueda decir como un mensaje aquí y ahora, y que esto pueda servir para una acción, es decir, un decir para la praxis. Pero lo que más me gusta a mí de mis antecedentes es que soy un militante desde hace mucho tiempo. Para la charla de ahora, en realidad, siguiendo la idea de lo situado y los contextos, voy a mantener las filminas, pero voy a hacer un contexto y una resituación de lo que yo pensaba decir en función de lo que dijo Marina, lo que dijo Daniel, Pablo y María, porque de alguna manera le van a dar un sentido de mayor actualidad. La primera noción que es clave, y hay un primer dato que me parece que es central, como hizo Pablo y como también hacía María, es decir, de qué manera con las imágenes damos contenido, ¿no? Esta idea de que una imagen vale más de 1000 palabras tiene que ver, y esto tiene un correlato con las tareas áulicas, que es que estamos dando mucha información, muchas sensaciones y todas las percepciones puestas en lo que estamos viendo y en la proyección de nuestro intelecto y sentimientos. Entonces, yo podría decir las distintas cuestiones, pero si pongo una cebolla y digo capas de la cebolla, es como que hay una imagen más clara de qué quiero decir con las capas. La primera es la política, que rige los destinos del hombre, somos políticos, y bien lo decían recién, hay una idea de denigrar la política como una de las prácticas más virtuosas a través de los tiempos. Y este tema, con la formación de sentido común, con la deslegitimación democrática, con la formación de nuevos sentidos, con la batalla cultural, no es casual ni gratuita. Y precisamente por eso se anteponen una serie de conceptos absolutamente descalificantes, empezando por la casta, por el sector público parasitario, por la ineficacia del gasto público, de manera tal que cuando uno piense y critica, se opone a una cantidad de cosas y es muy rápido ubicarte del otro lado para condenarte, estigmatizarse, y después vienen las redes oficialistas pagas con la nuestra, porque esto es así, que te condenan de por vida. Entonces, el primer dato es la política. La política rige la economía, hoy la economía rige la política, y por lo tanto esto afecta a las cuestiones sociales indefectiblemente, porque no se puede hacer fomento, ni promoción, ni dignificación de los argentinos y las argentinas solo con algún tipo de ideas, y como dicen el presidente dice que él puede hacer cosas inclusive sin plata, lo cual es una falsedad de toda falsedad que él sabe, pero lo predica como un mantra y se repite. El otro tema que está absolutamente asociado y por una práctica es lo ambiental, que va de la mano de lo socioambiental. No puede haber un buen ambiente, no puede haber calidad de vida si no nos integramos la dimensión social y la dimensión ambiental a nuestras cotidianeidades. Y por otro lado, dado que uno de los ejes es hablar de la justicia en distintas acepciones, está la justicia propiamente dicha, que hoy realmente en Argentina, por lo menos en algunos niveles, tiene un nivel de degradación y realmente de abandono de las tareas centrales que es digno de mención a través también del lawfare, que es una estrategia del norte para dominar precisamente a quienes se expresan democráticamente, condenándolos por sistemas judiciales. El otro punto entonces es la justicia en el tiempo, ¿no? Cómo fue desenvolviéndose, pero me interesan los últimos tres, porque María algo decía. En el siglo XX se dieron una cantidad de avances, en el siglo XXI seguimos avanzando en la integración de derechos, en la vinculación de los temas, por ejemplo, en algo que nos toca mucho, género, derechos humanos y ambiente. Y todo esto, ahora estamos volviendo al medioevo, al oscurantismo peor de lo que pasó en la historia de la humanidad. Y en general, en la historia de la humanidad, hay ciclos que se repiten. Es decir, nada nuevo bajo el sol, podríamos decir. Y lo que tenemos que aprender, recién lo decía María, es resignificar con contenidos nuevos lo que ellos resignifican a través del tiempo. Es decir, en la Argentina de hoy estamos viviendo lo que hizo Martínez de Oz, lo que hizo Cavallo con Menem, lo que hizo Macri y lo que está haciendo Milei. Es decir, conocemos la historia, conocemos ese presente y sabemos el futuro. Solo que nos ponen una zanahoria muy bonita adelante
como que Alzogaray lo dijo, hay que pasar el invierno, esto demuestra mi edad, que lo dijo por el 60, pero hay que pasar el invierno. Siempre hay un espejismo al que hay que llegar y cruzar ese Jordán terrible con padecimientos porque habrá un mundo mejor, que ellos saben que no es así. O habrá un mundo mejor, como decía un humorista Landru, para gente como uno, que no somos nosotros, son como ellos, que son unos pocos, y es la verdadera casta hoy en día financiera y por otro lado asociado a los mega conglomerados que manejan la informática, la información y el sentido común en el planeta. ¿Qué podemos decir la idea del común cuando alguien dice, bueno, ¿qué es la justicia? Entonces, traté de tomar alguna idea, ¿no? Por un lado es, apliquemos bien el derecho al caso, desigualdades no voluntarias, compensar posiciones dominantes, porque también hay una idea falsa que se decía en algún momento que la justicia era dar a cada uno lo suyo. Bueno, ¿qué es lo suyo de cada quien? Porque entonces al rico le damos más riqueza y al pobre lo seguimos condenando de por vida. Y eso no es un concepto intrínseco y social de la justicia. Y además la equidistancia, y también acá hay otra cuestión de la formación de sentido común, donde quienes se ponen en objetivos en independientes y en apolíticos, ellos. Cuando nosotros fijamos una posición, nos dicen, vos venís a hacer política, en las aulas no se hace política, vos querés ideologizar el tema. No, lo que no admiten es que se los contradiga con pensamiento crítico, que es una de las cuestiones más maravillosas que se pueden plantear en los procesos educativos. Freire hablaba de la educación para la liberación y hablaba de la pedagogía del oprimido. ¿Y quién necesita expresar críticamente y plantearse las cuestiones de por qué está condenado, por qué otros tienen más de lo que a él le están privando, en general por métodos legales, y si no, a través del poder? Entonces, me parece que esta idea de la independencia y la objetividad es propio del cinismo de la derecha, donde los únicos objetivos e independientes son ellos, y nosotros cuando hablamos de política hablamos de partidismos, vos sos de tal partido, entonces te condenan, pero ellos hacen política desembosadamente. Otro de los temas que es interesante mirar en esto de la justicia y la percepción social es cuando se la ve, y que es cierto, la cancha inclinada, ¿no? Y yo creo, para ir adelantando un poco algo que vamos a hacer en la conclusión, como todas estas participaciones temáticas tienen que tener después un correlato en la praxis educativa de manera situada. No es lo mismo explicar algo en Tierra del Fuego que en Jujuy, que en Entre Ríos o que en Mendoza, porque precisamente todos los contextos son distintos, ¿no? La cancha inclinada, esta idea de que los conflictos de intereses y ese chiste del señor de Garcap que atienden los dos lados, bueno, esto es lo que está pasando hoy. Hoy nos atienden los mismos de los dos lados del mostrador, con lo cual hay una idea de indefensión en el Estado de Derecho realmente grave. Por otro lado, también es la idea de generar a través de la justicia desigualdades para corregir las desigualdades existentes, porque si no mantendríamos el statu quo o, en definitiva, consagraríamos una legalidad de un país para un 30% y que el 70% se embrome. Y si critica, para eso está el garrote, como decía Mafalda, el palito de abollar ideologías. Entonces, el tema está, ¿cómo miramos nosotros la idea de justicia en una suerte de construir ese concepto para igualar las desigualdades sobre la base de diferente asignación de recursos? Y allí hay también un chiste de Quino muy interesante, como primero en la teoría del descarte, ¿no? De Uso y Letiro que hablaba Galeano, o el descarte que habla el Papa, como primero descartan, pero después descubren que ese descarte a los más humildes, pero los humildes en esa montaña les tapa el sol, con lo cual ellos no pueden vivir. Quiere decir que la taba en algún momento se da vuelta, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y dos aspectos más de las legalidades. ¿El IVA es legal? Sí, pero es intrínsecamente injusto. Yo les digo en la primera clase a mis alumnos, ustedes y nosotros estamos acá porque alguien paga IVA en los fideos guiseros, en la polenta o en el arroz, que ahora además se fue a las nubes.
¿Por qué? Porque es un impuesto que se paga por igual con independencia del poder adquisitivo. Y lo que se está haciendo, que es más grave, por eso está la ley Bases y el RIGI, es legalizar lo que en cualquier momento se diría corrupción, conflicto de intereses y favorecimiento a un sector predeterminado. La ley Bases es un culto a la indignidad, al avasallamiento de la soberanía y a los intereses socioambientales. La justicia política, ¿no? Me parece que voy desfasado. Ahí está. Justicia política. Acá hay algo que es muy importante y con esto quería contextualizarlo con lo que pasa en estos días. La mejor justicia política es la democracia más plena. Y ahora tenemos algunas amenazas. Por ejemplo, nos dicen no a las PASO y al desfinanciamiento de los partidos políticos y no a la cesión de espacios para promover las ideas, que es en realidad un correlato de la libertad de expresión. ¿Esto qué va a significar? Que solamente harán los políticos los que tienen plata, los que son los herederos de las grandes corporaciones y los socios de los grandes negocios, donde los grandes negocios ponen a alguien, como le dijeron una vez a Menem, le dijo Neuta, un puesto menor que era ser presidente. Es decir, sos un títere de los grandes poderes. Y con esto del desfinanciamiento de los partidos, con esto de la no publicidad, están atentando de manera indirecta y a la vuelta de la esquina con la democracia que nos costó bastante conseguir a través de muchas luchas históricas. Y hay otro problema también que tiene que ver con el tema de las boletas unificadas y demás, porque qué más transparente que cada uno lleve su boletita, cada fiscal anote, cada uno cuente y mande al centro de cómputo. Cuando interviene la computación, y lo explicaban hoy a través de algoritmos, redes y hackeos múltiples, no sabemos quién gana. Te instalan un dato, que es lo que hacen siempre, te instalaron el dato, como explicaba Pablo, de a esa niña que le echaron aerosol en la cara. Después te instalan que la culpa era de la madre que no la cuidó o que eran terroristas que fueron a dar un golpe de Estado cuando lo que hacían era reclamar por sus derechos. Entonces, esto forma parte de la batalla cultural que tenemos que resignificar. La justicia económica, bueno, la justicia económica también yo creo que hay que explicarlas a través de nuestra historia, ¿no? Los originarios en realidad piensan el futuro con el pasado porque es lo que conocen y en parte nosotros tenemos que hacer eso, pero dándole la orientación estratégica del futuro que queremos. Hoy Marina hablaba de los vientos. Hay que aprovechar los vientos, pero para ir para donde nosotros queremos en ese momento, en esa oportunidad y no para donde los vientos de otros nos quieren llevar. Y entonces, por un lado, tenemos que hoy la justicia económica es imposible si se autoriza la importación de productos para arrasar las pymes. Entonces no va a haber más empleo, no va a haber más tributación, no va a haber dignidad en el trabajo en blanco. O justicia económica es lo que el peronismo siempre hizo, repartir la torta mitad por mitad. Eso lo entiende cualquiera. Y si uno pone una torta como ejemplo y la corta por la mitad, no cabe duda de lo que estamos hablando y cómo repartimos la cuestión. Y por otro lado, demostrar cómo el Estado presente, el Estado de alguna manera inclusivo, requiere de fondos para la promoción, para la dignificación y para la inclusión, porque esas cosas no son definitivamente gratis. La justicia social, bueno, el peronismo la ha expresado de manera clara en sus banderas y demás, pero, y ahí voy a apurar, tenemos muchísimos ejemplos de lo que fue la justicia social desde los aspectos de la recreación, la cultura y demás, y precisamente la gratuidad de las universidades públicas. Elegí una foto con Perón y Evita que estaban dando cosas donde seguramente el concepto estigmatizador será la dádiva, ¿no? En realidad la infinita alegría de esos pibes y pibas cuando recibían eso realmente vale hacerse cargo y discutir que ello no era así. Justicia ambiental. Bueno, la justicia ambiental, por un lado, es absolutamente necesario porque hay una desigualdad global en esta idea de mirar lo global para terminar en local. Hay deudas ambientales no saldadas de los países desarrollados. Y por otro lado, cuando hablamos de justicia ambiental, le ponemos nombre y apellido, hubo una corte que dictó, y está la foto, y hay dos que repiten ahora, que dictó el mejor fallo ambiental de la historia de Argentina, que es
el fallo en la causa Mendoza del Matanza Riachuelo, y ahora por un problema político se corre y deja la causa a merced de la autoridad de Cuenca, a la cual el mismo gobierno va a desfinanciar. Entonces, la justicia ambiental hoy en Argentina está absolutamente perdida por declinación del máximo tribunal de la nación. Los discursos de ruptura que adelantaban, ¿no? Y acá me voy a poner muy brevemente en discursos antitrabajadores. Una cosa es que yo diga una horda de trabajadores ingresa vociferando a un sitio, y otra que diga un conjunto de trabajadores marcharon con sus consignas y sus pancartas. Entonces, hay todo un tema que trata de excluir al trabajador como parte de la comunidad organizada, histórica, como parte del proyecto del modelo nacional del 74 y como tiene que seguir siendo ahora a través de sus estructuras, donde ya no solo también está la CGT, sino están los movimientos sociales, que son fruto del trabajo informal que nunca pudo regularizarse. Y entonces, me parece que es muy importante revalorizar esta cuestión, porque la otra pregunta, yo ayer en una charla decía, ¿quiénes hacen las cosas en los servicios, en el comercio, en la educación, en la industria, en el agro? Los trabajadores. Por lo tanto, son inexcusablemente, tienen que estar en la mesa de las decisiones y las participaciones. Y para terminar, esta idea de cómo podemos plasmar estos conceptos de distinta justicia en una praxis áulica. Yo me atrevo a decir, y hago una propuesta, porque uno siempre dice, bueno, dejemos algo, y por supuesto uno es esclavo de sus propias palabras en lo que uno pueda ayudar, ¿no? Es decir, cómo nosotros pensamos ejemplos que los chicos y chicas en los distintos niveles etarios les sean de su comprensión básica para correlacionar con estos problemas. Entonces, uno ha hecho algunas experiencias en colegios secundarios. Si uno habla de cambio climático, es muy fácil. Pone hielo, un caloventor, no es, pero un secador de pelo, en caliente se derrite el hielo y dicen, ven, esto pasa con nuestros glaciares. Si uno habla de los problemas de las cuencas, pone tres frasquitos en una cadena descendente, echa el agua, llega el primero, llega el segundo y después no les llega el de abajo. Los de La Pampa lo sabrán bien por el tema del Atuel, donde se quedaron sin río porque en Mendoza se los quedó aguas arriba. Y así tenemos un montón de pequeños ejemplos, de ejemplos matemáticos, donde a los chicos cortándole papeles pueden comprender situaciones, porque la idea es que ellos adquieran un pensamiento crítico de raíz profunda sobre la base de sus conocimientos y sobre la base de la idea de poder ejercer un pensamiento crítico para ser libres. Una última reflexión para los maestros, que tiene que ver con la cantidad de cosas que hacen, y recordaba un cuento de Mariscal. Mariscal, lo hago muy cortito y con esto termino, Daniel. El cuento era que una persona visitaba una cárcel y había varias personas picando piedra, estas imágenes clásicas de la cárcel, y le pregunta a uno, ¿y por qué está haciendo esto? Bueno, porque en realidad es el único tiempo que yo puedo salir para tomar un poco de sol. ¿Y usted por qué pica piedras? El otro dice, bueno, porque me dan un pequeño peculio y yo después se lo mando a mi familia. Y al tercero le dice, ¿usted por qué hace esto? Yo estoy construyendo catedrales. Por lo tanto, esa es la esperanza, esa es la mirada estratégica, eso es lo que construyen los docentes todos los días, además de ocuparse de por qué el chico no comprende el problema familiar, que la mamá se queja, que el sueldo es bajo, que el refrigerio no llega. Entonces, ustedes construyen catedrales y por eso hay que seguir trabajando en esto. Gracias.